La historia se dio a conocer gracias a fotografías del lugar de los hechos, que posteriormente aparecieron en bases de datos públicas de criminólogos estadounidenses. Capturaron los cuerpos de una anciana y su nieto, tendidos en el suelo de una habitación estrecha de una antigua casa particular. Los investigadores establecieron que existía una relación íntima secreta de larga duración entre ellos, lo que desestabilizó el estado mental del nieto. En las semanas previas a la tragedia, había mostrado signos incontrolables de paranoia y agresión, lo que culminó en una doble muerte. Los hechos que dieron origen a este caso criminal tuvieron lugar en un pequeño pueblo de Pensilvania, a unos 48 kilómetros de Pittsburgh. La población del pueblo no superaba los 5.000 habitantes, y la mayoría de sus residentes habían vivido allí durante generaciones. La zona se consideraba tranquila, con una tasa de criminalidad inferior a la media estatal, por lo que la doble muerte de miembros de una misma familia fue un suceso que se debatió a nivel local durante mucho tiempo. Fue una historia que los investigadores describieron como una de las más complejas psicológicamente, dada la naturaleza de la relación entre los fallecidos. Margaret Allison, una anciana de 68 años, vivía sola en una casa que heredó tras la muerte de su esposo. La casa fue construida en la década de 1950 y tenía la distribución típica de las casas particulares de la época. Margaret llevaba una vida normal, mantenía buenas relaciones con los vecinos, no tenía conflictos y era conocida por ser una mujer reservada y casi siempre tranquila. Su familia vivía cerca, su hija y su esposo tenían su propia casa en la misma ciudad. Margaret tenía un nieto, Ethan, de 24 años, quien, tras varios años de universidad, regresó a casa debido a dificultades económicas. Tras su regreso, Ethan vivió alternando con sus padres y su abuela. Su vida no iba bien. No pudo completar sus estudios, tuvo problemas para encontrar trabajo y periódicamente tenía conflictos con sus padres debido a su propia pasividad. Durante los últimos 3 años, había trabajado a tiempo parcial, pero no tenía ingresos estables. Su entorno lo describía como una persona retraída, sin amigos, con dificultades de comunicación, pero hasta hace poco no tenía trastornos mentales registrados oficialmente. Según la investigación, fue durante este periodo que Ethan comenzó a pasar más tiempo en casa de Margaret. Los familiares lo consideraban una muestra de su cercanía. El chico recurría a menudo a su abuela en busca de consejos domésticos y la ayudaba con pequeños asuntos. Sin embargo, la investigación estableció que su relación era de naturaleza oculta, algo que nadie en la familia sospechaba. Según las pruebas encontradas en dispositivos electrónicos y en la evidencia física de la casa, existió una relación íntima entre ellos durante mucho tiempo. El acceso a los datos personales permitió reconstruir una cronología aproximada de sus contactos. La relación duró al menos 8 meses y comenzó incluso antes de que Ethan se mudara con ella con más frecuencia. Los cambios en el comportamiento de Ethan se hicieron evidentes para la familia unos 2 meses antes de la tragedia. Dejó de hablar, se encerró en su habitación y reaccionó agresivamente a cualquier petición. Su madre notó ataques de sospecha en él. Ethan afirmaba repetidamente que alguien lo vigilaba, aunque no explicaba las razones de tales pensamientos. Al mismo tiempo, la familia no buscó ayuda, ya que consideraban que su comportamiento era consecuencia del estrés y los constantes fracasos de la vida. Al mismo tiempo, Margaret comenzó a evitar comunicarse con su hija. Respondía con menos frecuencia a las llamadas telefónicas, reducía el contacto con los vecinos. En ocasiones, incluso ignoraba a quienes acudían a ella con problemas domésticos. Según los investigadores, estos cambios se asocian a un intento de ocultar la naturaleza de la relación con su nieto y la creciente tensión entre ellos. Durante la inspección del lugar de los hechos, se encontraron varias señales indirectas de conflictos de larga data. Platos rotos, abolladuras en la puerta del dormitorio, vajilla rota guardada en un armario, como para mantenerla fuera de la vista de las visitas. Una semana antes de su muerte, Margaret acudió a su médico de cabecera con quejas de insomnio, temblor en las manos y cambios repentinos de humor. El informe médico mostró que el médico recomendó sedantes temporales, pero no prescribió un tratamiento serio. El médico también anotó en sus notas que la paciente evitaba responder directamente a las preguntas sobre las fuentes de estrés. Esto se convirtió en una parte importante de la investigación, ya que indicaba que los problemas internos en la casa eran de naturaleza mucho más grave. Ethan pasó mucho tiempo en su habitación en casa de Margaret durante este periodo. Una computadora incautada durante el registro reveló numerosas búsquedas relacionadas con ideas paranoicas, incluyendo temas de persecución, amenazas invisibles y violencia doméstica.
Según los expertos, esto podría indicar un deterioro activo de su estado mental. Uno de los puntos clave fue una entrada en un archivo de texto realizada 3 días antes de la tragedia. Contenía frases relacionadas con la traición, el control y el miedo a la pérdida. Los expertos creen que esto indicaba inestabilidad emocional y una percepción alterada de la relación con Margaret. La noche antes de su muerte, una vecina vio a Ethan entrar en casa de su abuela alrededor de las 9. Observó que el niño parecía agotado y se movía bruscamente, con signos de tensión nerviosa. Después de eso, nadie vio más movimiento en la casa, aunque la luz de la cocina solía permanecer encendida hasta bien entrada la noche. Al día siguiente, la familia no pudo contactar con Margaret y el coche de Ethan estaba aparcado fuera de la casa. Este fue el motivo por el que la hija de Margaret acudió a la casa. Al entrar, no encontró señales de actividad. No contestaban los teléfonos ni respondían al timbre. Decidió inspeccionar la casa y, al no encontrar a nadie en la planta baja, subió. Encontró los cuerpos en el dormitorio. La policía acudió al lugar y registró la situación inicial. La puerta no estaba rota, no había señales de entrada desde el exterior y la escena parecía un incidente a puerta cerrada entre dos personas presentes. Investigaciones posteriores revelaron que Ethan se encontraba en un estado de grave inestabilidad mental y atacó a Margaret, lo que resultó en su muerte. Posteriormente, se suicidó. La familia, que hasta el último momento desconoció la naturaleza oculta de su relación, se vio profundamente conmocionada tras recibir información de los investigadores sobre las verdaderas causas de los conflictos y lo que se convirtió en el preámbulo de la tragedia. La investigación, realizada por detectives locales y científicos forenses estatales, se centró en establecer una cronología detallada de los acontecimientos del último día antes de la muerte de Margaret y Ethan. Al no existir indicios de interferencia externa, se centró principalmente en analizar el estado mental de Ethan, la naturaleza de su relación con su abuela, así como los posibles desencadenantes que podrían haber provocado una escalada repentina. Al momento de la inspección de la escena, no se observaron indicios de forcejeo en la habitación, lo que hizo presumir un ataque rápido y repentino. Una inspección de la casa reveló varios detalles importantes. Se dejaron platos sin lavar en la cocina, que, según los expertos forenses, se habían usado la noche anterior. Una caja abierta con las pertenencias de Ethan se encontraba en la sala de estar, lo que podría indicar su intención de trasladar algunas de sus pertenencias personales a la casa de Margaret. En el dormitorio donde se encontraron los cuerpos, se prestó especial atención al estado de la cama. La ropa de cama estaba revuelta, los objetos personales estaban en el suelo y los medicamentos de Margaret, incluyendo sedantes recetados, se encontraron en un cajón de la mesita de noche. El médico forense determinó que Margaret murió por asfixia mecánica. No presentaba múltiples lesiones físicas en el cuerpo, salvo los característicos hematomas en el cuello. Ethan murió de una puñalada autoinfligida, y el cuchillo se encontró junto a su cuerpo. La naturaleza, el ángulo y la profundidad de la herida coincidían con una lesión autoinfligida, lo que confirmó las conclusiones previas de los detectives. No se encontró alcohol ni drogas en la sangre de ninguno de los dos. Los expertos en informática forense continuaron analizando los dispositivos electrónicos de Ethan. En las horas previas a su muerte, había estado viendo material sobre conflictos familiares y estados obsesivos relacionados con los celos y el control. Se encontró un archivo de texto sin guardar en su teléfono inteligente, donde describía su tensión interna, su miedo a perder a la única persona que lo comprende, y al mismo tiempo expresaba sospechas de que Margaret intentaba limitar su influencia en su relación. Este documento fue reconocido por los investigadores como evidencia psicológica clave. El estado de Margaret en los días previos a la tragedia también atrajo mayor atención. Los registros médicos mostraban que había estado tomando sedantes de forma irregular, a veces excediendo la dosis recomendada. Esto podría haber afectado su capacidad para evaluar los riesgos y responder a los cambios en el comportamiento de su nieto. Los detectives descubrieron que no había buscado ayuda legal ni psicológica, aunque existían indicios evidentes de conflicto. La cuestión del motivo se investigó por separado. Dado que el crimen ocurrió repentinamente, los investigadores consideraron la posibilidad de una aguda exacerbación de un episodio psicótico. Los psiquiatras que participaron en el análisis del caso sugirieron que Ethan podría haber experimentado un ataque agudo de paranoia o celos, lo que le provocó una pérdida de control sobre sus acciones. La falta de resistencia y la rapidez de los acontecimientos indicaron que el momento decisivo llegó de repente y sin conflicto físico previo.
La familia fue informada del progreso de la investigación tras la finalización de las pruebas principales. Para ellos, la principal sorpresa fue la confirmación de la naturaleza oculta de la relación entre Margaret y Ethan, de la que no tenían sospechas. Con los datos obtenidos, los investigadores formaron una imagen completa del suceso como un incidente intrafamiliar, que combinaba inestabilidad mental, una conexión oculta y la intensificación de los conflictos de personalidad. La investigación, realizada por detectives locales y científicos forenses estatales, se centró en establecer una cronología detallada de los acontecimientos del último día antes de la muerte de Margaret y Ethan. Al no existir indicios de interferencia externa, se centró principalmente en analizar el estado mental de Ethan, la naturaleza de su relación con su abuela, así como los posibles desencadenantes que podrían haber provocado una escalada repentina. Al momento de la inspección de la escena, no se observaron indicios de forcejeo en la habitación, lo que hizo presumir un ataque rápido y repentino. Una inspección de la casa reveló varios detalles importantes. Se dejaron platos sin lavar en la cocina, que, según los expertos forenses, se habían usado la noche anterior. Una caja abierta con las pertenencias de Ethan se encontraba en la sala de estar, lo que podría indicar su intención de trasladar algunas de sus pertenencias personales a la casa de Margaret. En el dormitorio donde se encontraron los cuerpos, se prestó especial atención al estado de la cama. La ropa de cama estaba revuelta, los objetos personales estaban en el suelo y los medicamentos de Margaret, incluyendo sedantes recetados, se encontraron en un cajón de la mesita de noche. El médico forense determinó que Margaret murió por asfixia mecánica. No presentaba múltiples lesiones físicas en el cuerpo, salvo los característicos hematomas en el cuello. Ethan murió de una puñalada autoinfligida, y el cuchillo se encontró junto a su cuerpo. La naturaleza, el ángulo y la profundidad de la herida coincidían con una lesión autoinfligida, lo que confirmó las conclusiones previas de los detectives. No se encontró alcohol ni drogas en la sangre de ninguno de los dos. Los expertos en informática forense continuaron analizando los dispositivos electrónicos de Ethan. En las horas previas a su muerte, había estado viendo material sobre conflictos familiares y estados obsesivos relacionados con los celos y el control. Se encontró un archivo de texto sin guardar en su teléfono inteligente, donde describía su tensión interna, su miedo a perder a la única persona que lo comprende, y al mismo tiempo expresaba sospechas de que Margaret intentaba limitar su influencia en su relación. Este documento fue reconocido por los investigadores como evidencia psicológica clave. El estado de Margaret en los días previos a la tragedia también atrajo mayor atención. Los registros médicos mostraban que había estado tomando sedantes de forma irregular, a veces excediendo la dosis recomendada. Esto podría haber afectado su capacidad para evaluar los riesgos y responder a los cambios en el comportamiento de su nieto. Los detectives descubrieron que no había buscado ayuda legal ni psicológica, aunque existían indicios evidentes de conflicto. La cuestión del motivo se investigó por separado. Dado que el crimen ocurrió repentinamente, los investigadores consideraron la posibilidad de una aguda exacerbación de un episodio psicótico. Los psiquiatras que participaron en el análisis del caso sugirieron que Ethan podría haber experimentado un ataque agudo de paranoia o celos, lo que le provocó una pérdida de control sobre sus acciones. La falta de resistencia y la rapidez de los acontecimientos indicaron que el momento decisivo llegó de repente y sin conflicto físico previo. La familia fue informada del progreso de la investigación tras la finalización de las pruebas principales. Para ellos, la principal sorpresa fue la confirmación de la naturaleza oculta de la relación entre Margaret y Ethan, de la que no tenían sospechas. Con los datos obtenidos, los investigadores formaron una imagen completa del suceso como un incidente intrafamiliar, que combinaba inestabilidad mental, una conexión oculta y la intensificación de los conflictos de personalidad. Tras establecer las características psicológicas de la situación, los investigadores procedieron a resumir todas las pruebas recopiladas. Esta etapa fue necesaria para determinar si existían indicios de planificación previa o si la tragedia fue resultado de un colapso emocional repentino e incontrolado. Se prestó especial atención a los objetos encontrados en la casa de Margaret. En armarios y cajones se encontraron cuadernos, cartas y varios cuadernos en blanco que no contenían información clara sobre la relación, pero en algunas páginas se registraron pensamientos fragmentarios sobre la pérdida de control, el miedo a ser descubierto y la preocupación por el desarrollo de las relaciones. Por otra parte, se revisó el historial de compras de Ethan utilizando datos de transacciones bancarias. 2 semanas antes del incidente, compró un cuchillo, que posteriormente se reconoció como arma suicida.
No se encontraron rastros de prisa ni huellas de terceros en el embalaje, lo que indica una decisión independiente. Sin embargo, los investigadores no encontraron indicios de planificación previa de acciones violentas contra Margaret. Otras compras incluyeron artículos de higiene, alimentos y artículos domésticos de uso diario, sin signos evidentes de preparación para el conflicto. La investigación analizó el historial médico de Ethan. No había consultado previamente a un psiquiatra ni recibido tratamiento por ningún trastorno mental. Sin embargo, unos meses antes de la tragedia, comenzó a faltar a exámenes médicos, rechazar consultas y evitar cualquier conversación sobre su bienestar. La familia recordó que durante este periodo pasaba mucho tiempo solo, dormía de forma irregular, a veces, caminaba de una habitación a otra por la noche, algo inusual en su comportamiento anterior. Todos estos factores indicaban una lenta acumulación de tensión interna. Los peritos forenses también analizaron la disposición de los objetos en el dormitorio. En la mesita de noche estaban las pertenencias personales de Ethan, su teléfono, su cartera y sus llaves. La disposición de los objetos indicaba que no tenía intención de salir de casa urgentemente. Las pertenencias de Margaret estaban dispuestas de forma normal, sin signos de desorden. Esto coincidía con la versión de un ataque repentino. Se encontró un rasguño en la superficie barnizada del suelo, que podría haber sido causado por una caída durante la fase inicial del conflicto, pero las huellas no indicaban una lucha física prolongada. Los expertos en análisis del comportamiento observaron que la naturaleza oculta de la relación creaba un espacio psicológico cerrado donde cualquier escalada tenía un mayor impacto debido a la falta de control externo. Ethan, quien ya era propenso al aislamiento, gradualmente interpretó el comportamiento de Margaret como una amenaza para su estabilidad. Se encontraron mensajes borrados en el teléfono, lo que indicaba sus intentos de controlar sus movimientos y su círculo de amigos. Esto indicaba crecientes signos de dependencia, que afectaban igualmente su estado emocional y la dinámica de las relaciones. Un enfoque aparte fue el estudio del contexto familiar. La familia de Margaret no percibió ningún indicio de una relación cercana entre ella y Ethan, ya que su interacción siempre parecía normal. Sin embargo, había pequeños detalles que, como se descubrió más tarde, podrían ser indicios de tensión oculta. Los repentinos cambios de humor de Margaret, los intentos de evitar preguntas innecesarias, en ocasiones, las visitas espontáneas a la tienda después de las reuniones con su nieto. Los familiares no dieron importancia a estos episodios, reconociéndolos posteriormente como una parte importante, pero desapercibida, del panorama general. Tras analizar todos los datos, los investigadores concluyeron que no existían indicios claros de influencia externa ni de un agente externo. El suceso se desarrolló exclusivamente en el entorno de dos personas, donde dinámicas ocultas, presión psicológica y conflictos internos provocaron el desarrollo de un evento crítico. Hasta el momento de la tragedia, ambas partes se encontraban en un estado en el que cualquier factor de estrés podía resultar decisivo. La etapa final de la investigación se centró en formalizar los resultados, clasificar el incidente y archivar el caso una vez finalizados todos los exámenes. Los investigadores elaboraron un informe exhaustivo que incluía datos médicos, psicológicos y forenses. El informe confirmó que el incidente fue de naturaleza doméstica y no presentó indicios de interferencia de terceros. Todas las pruebas clave, desde el estado del inmueble hasta los resultados de las pruebas toxicológicas, concordaban con la secuencia reconstruida de los hechos. El examen psicológico describió la situación como una combinación de relaciones encubiertas y una desestabilización progresiva del estado emocional de Ethan. No se observaron indicios de coerción externa ni chantaje. Los patrones de comportamiento registrados en sus datos digitales concordaban con el desarrollo gradual de estados de ánimo paranoicos. En el caso de Margaret, el historial médico indicaba un aumento de la ansiedad, pero no la intención de buscar ayuda. La familia tuvo acceso a los hallazgos tras el cierre oficial del caso. Para ellos, la clave seguía siendo la relación oculta, que se convirtió en el elemento central de todo el suceso y el factor que determinó la dinámica psicológica entre los fallecidos. Luego de completar todos los procedimientos, el caso fue clasificado como un incidente intrafamiliar con circunstancias claramente establecidas y sin preguntas abiertas sobre la secuencia de eventos.